Hola, buenos días, buenas noches, no importa la hora a la que vean esto. Lo prometido es deuda y les vengo grabando un video para que repasen. Esto, quiero aclarar, es un repaso, lo que implica que si ya han visto las clases, es para que se acuerden y no tengan que volverlas a ver por completo las 2 horas de cada clase. Así, de esta forma, optimizan un poco su tiempo y es el propósito de este video. ¿Ok? Voy a intentar abarcar todos los contenidos, todo lo que hemos visto desde que inició el curso hasta este momento, que son todos estos temas que se pueden ver por aquí, que están marcados, o sea, no se ve muy bien, pero estos temas de acá. Todo lo demás no lo hemos visto, no lo hemos abarcado, pero bueno, les hago esta aclaración para que dicho esto, si ya vieron los temas, puedan repasar de una forma tranquila, sin ningún tipo de presión y sin más, para que lo puedan repasar bien. Hago énfasis, es un repaso. Por lo tanto, si no han visto los temas, sí les recomiendo que vean la clase completa y ya cuando los dominen, ya regresan por aquí y se ven el repaso y así es, así de que más fugas. También recalco de que algunos temas yo los resumo para que no tengamos que ver todo y por tanto sea todo mucho más fluido, ¿ok? Por último, me presento nuevamente, soy Julián Quiñones, estudio medicina en el tercer semestre, acabo de pasar a cuarto, quedé en primer lugar en Exani 2022, creo. Y pues ahorita para los que ya están en el curso de viernes, o sea, los viernes, pues ya me conocen. Y para los que hayan tomado clases los sábados, pues me presento, ¿no? Si es que no me han visto o algo así, pues ahí está. Ahora bien, vamos a empezar con los temas que ya abarcamos en los grupos en línea. Eso es el repaso, ¿ok? Y ok, vamos a iniciar. El primer tema con el que arrancamos fue los niveles de organización. Y en este punto habíamos mencionado que su relevancia es que nosotros, para que podamos entender cómo funciona un sistema completo, necesitábamos también entender los niveles que hay en el cuerpo. Un nivel muy pequeño, el más pequeño de todos, que en clase siempre les pregunto cuál es el nivel más pequeño con vida. Hablábamos de una célula, si juntaba varias formaba otra cosa, y si juntaba varios formaba otra cosa, y así sucesivamente. Este apartado es para eso. Es para que recordemos qué son los niveles de organización. Es una pregunta que les puede salir en su examen y por lo tanto, pues lo tenemos que recordar, ¿no? Tenemos los niveles de organización y decíamos que el más pequeño con vida era la célula. De ahí nos servía entender cómo funcionaba cada una para después llegar a algo que se les llama tejidos. Cuando juntábamos muchas células, obteníamos un tejido. Si yo entiendo cómo funciona una célula individual, cuando yo junte varias, voy a entender más o menos cómo funciona todo el tejido. Y si yo juntaba varios tejidos entre sí, terminábamos formando un órgano, como lo es el estómago, el corazón, el vaso y diversos tipos de órganos, ¿no? Y cuando yo juntaba muchos órganos, obteníamos un sistema o un aparato. Siempre les hago énfasis de que lo que va a determinar si es un sistema o es un aparato, como lo pueden ver acá, depende de qué tan parecidos sean los tejidos de origen, o sea, si yo junto muchos tejidos, formo muchos órganos y todos son muy parecidos entre sí, con células similares, obteníamos un sistema, como el sistema nervioso, que está formado por neuronas, por células muy parecidas entre sí, pero si yo juntaba células muy diferenciadas unas a otras, obteníamos un aparato. Es decir, un aparato es el producto de juntar varios órganos, varios tejidos, pero distintos, ¿ok? Si son distintos, obteníamos un aparato, y si todos nacen de lo mismo, son muy similares, es un sistema, ¿ok? Otra cosa, estuve revisando algún que otro reactivo por ahí y de órganos igual recuerdo que les podían mencionar de que estos se encuentran en cavidades del cuerpo. Eso es una respuesta correcta porque los órganos se encuentran en cavidades. O sea, por ejemplo, aquí tenemos la cavidad torácica y tenemos algunos órganos. Tenemos los pulmones, tenemos el corazón, demás. Otro tipo de cosa que les podían decir de órgano es que estos son huecos o los órganos pueden ser huecos o no recuerdo cómo era el reactivo. Si lo encuentro, luego se los digo por WhatsApp. Pero una característica de los órganos es que pueden ser huecos. Por ejemplo, la vejiga es un órgano hueco.
el estómago es un órgano hueco, o sea que tiene una cavidad adentro. Y hay órganos que no son huecos, como lo son los ovarios, por ejemplo, que no tienen, o sea, los ovarios son cúmulos así, la vejiga, por ejemplo, sí tiene algo adentro. Aquí hay orina, por ejemplo. No sé si me voy a entender, pero pues luego si lo encuentro se los mando. Pero ajá, si tiene algo que ver con que es hueco y el otro era, no sé si era macizo, bueno, no recuerdo, pero lo que quiero entender es que hay órganos que tienen una cavidad adentro, tienen una luz, tienen un espacio, por ejemplo, como una botella de agua que tienen algo adentro, y hay unos que son tubos, así por completo, o así de que son, de que no tienen una cavidad. Por ejemplo, les digo, si yo tuviera, miren, esta cosa de acá. Esta cosa es un órgano hueco, pero si yo lo lleno, por ejemplo, de papel, deja de ser hueco, ya no está hueco. Eso, a los órganos, eso es una característica de los órganos. Pero bueno, ya compartí mi cámara, eh, no sé si la voy a recuperar, pero bueno, eso es una característica de los órganos, ¿ok? Y ya, era ese énfasis que quería hacer, nada más. Eso fue el apartado de niveles de organización, que sepamos que hay células, el nivel más pequeño, el nivel de tejido o el nivel histológico, que es cuando juntamos muchas células, que por cierto, otra cosa que les pueden preguntar de Exani, el tejido se divide en 4 tipos, son características de un tejido que sean muscular, nervioso, epitelial y conjuntivo. Si hay un reactivo que dice algo así como, este tipo de nivel de organización está formado por una parte muscular, nerviosa, epitelial y conjuntiva, hace referencia a tejidos, ¿ok? Esas fueron cosas que no mencioné en la clase y que lo estuve viendo, entonces ahí para que lo apunten, para que lo tengan, o sea, para que complementen sus apuntes, si es que no lo tenían por ahí, no lo habían visto, no lo habían considerado, es información extra, ¿ok? Esto sí se los pueden preguntar. Lo que les acabo de agregar de esto de los tejidos y órganos huecos, agréguenlo por ahí, por favor. Eh, y ya, eso fue todo lo de niveles de organización. Tenemos célula, juntamos muchas, obtenemos un tejido, juntamos muchos, obtenemos un órgano, juntamos muchos, si se parecen, un sistema. Si son diferentes, aparato, ¿ok? Perdonen por haberme tardado tanto en esto. Posición anatómica. Todos los dibujos que veamos, todas las cosas que veamos, absolutamente todo lo que veamos en dibujos, todo lo relacionado a anatomía, va a ser con base en este dibujito, en esta posición que se llama posición anatómica. Esa posición anatómica hace que, por ejemplo, si yo dibujo un corazón, la aurícula derecha quede de este lado, el ventrículo derecho quede de este lado, el ventrículo izquierdo de este lado y la aurícula izquierda de este lado. En términos del dibujo, o sea, yo viéndolo como una persona que está viendo un dibujo, esta parte de acá es la parte izquierda, pero como estamos considerando la posición anatómica en este caso, en este apartado, es por eso que se dibuja así y todos los dibujos a nuestra vista es como si todo estuviera invertido. La derecha queda de este lado y la izquierda de este lado, porque es con base en la posición anatómica. En medicina van a ver que hay otro tipo de posiciones, como posición ginecológica, posición de cúbito, posición, eh, ¿cómo se dice? En sedestación, bipedestación, varios tipos de posiciones, pero lo importante es que para estudiar anatomía se utiliza la posición anatómica, ¿ok? Bueno, vamos a temas un poquito más interesantes. Planos anatómicos. Teníamos 3 planos anatómicos, que son los que tenemos por aquí. Un plano o un tipo de corte sagital, un tipo de corte frontal y un tipo de corte transversal. Cada uno me divide el cuerpo en diferentes partes y a mí me facilita la forma de estudiar. Así, cuando yo me comunique con ustedes, hablamos en un mismo idioma. Yo les digo, oigan chicos, les voy a presentar un corte sagital del encéfalo. Ustedes ya se pueden imaginar, ok, corte sagital. Lo estamos partiendo y dividimos en derecha e izquierda. Eso es muy importante que lo sepan, que corte sagital divide en derecha e izquierda. Teníamos uno que divide en anterior y posterior, corte frontal. Teníamos uno que divide en superior e inferior, corte transversal. ¿Ok? Esos son los cortes que les pueden preguntar
apréndanselos bien. Esto es un reactivo gratis, así que ténganlo en cuenta. Y ya, de ahí en fuera no hay más que debamos discutir de esto. Ahora, las regiones del cuerpo no se las deben de preguntar, muy probablemente no lo hagan, pero les hago el énfasis de que chequenlas, no está de más que las conozcan, que sepan que esto es el tórax, que sepan que esto es el cuello, la cabeza, miembros superiores, miembros inferiores, no se los puedo mostrar, pelvis, abdomen, demás. Otra cosa que deberían saber, no es lo mismo brazo que antebrazo, lo vimos en la última clase de ocio. En esa clase de huesos, yo les mencioné, no es lo mismo brazo que antebrazo. Tampoco es lo mismo muslo que piernas, ¿ok? Ténganlo muy pendientes. Pero bueno, eso era este apartado. No sale en Exani, pero ahí se los dejo para que lo tengan en cuenta. Otra cosa, estos sí se los pueden preguntar, ténganlo muy pendiente. Los términos para relacionarse, términos anatómicos, como lo quieran ver. Teníamos proximal, distal, lateral y toda esta lista que pusimos por acá. Si yo quiero decir que algo está delante de una cosa, decíamos anterior. Si yo quiero decir que algo está atrás, decíamos posterior. Si yo quiero decir que algo está a los lados de algo, decíamos lateral o externo. Si decimos que algo está en la línea media, en el centro o más cercano a la línea media del cuerpo, decíamos interno o medial. Si queremos decir que algo está arriba, decíamos superior, algo está abajo, inferior. Esos son los términos anatómicos y yo en su momento les puse estos tres. No creo que se los pregunten, pero se los recuerdo. Ipsilateral, dos cosas que están del mismo lado. El corazón del lado izquierdo es ipsilateral al riñón izquierdo. Ambos se encuentran en el mismo lado. Contralateral son cosas que se encuentran del lado opuesto. Por ejemplo, mi pulgar derecho es contralateral a mi pulgar izquierdo. Cada uno está del otro lado. Eso es contralateral. Y bilateral es que hay dos cosas perdón, que tenemos dos. Por ejemplo, los riñones son órganos bilaterales. Tenemos un riñón derecho y un riñón izquierdo. Por ejemplo, los húmeros son bilaterales. Tenemos un húmero del lado izquierdo y un húmero del lado derecho. Unilaterales, que solo tenemos uno. El corazón es unilateral, solo está del lado izquierdo, no tenemos más. ¿Ok? Si tienen dudas, me mandan mensaje o cualquier cosita. Vamos a continuar. Llegamos al sistema nervioso. Les mencionaba de que a mí me encanta este tema, pero es muy avanzado como para que lo veamos todo. Entonces solamente íbamos a ver lo más importante y lo que sí les pueden preguntar. Una de las cosas, ¿cuál es su función? Función del sistema nervioso. Dos posibles respuestas que he visto. Uno, es el sistema encargado de responder a los estímulos del medio. Es decir, el sistema que se encarga de que hay un estímulo, ¿cómo reacciono yo a él? Me golpean, ¿cómo? Yo me giro, yo me volteo, grito. Esas cosas son encargadas del sistema nervioso. También, otra función del sistema nervioso, convierte en estímulos eléctricos. Todo lo que tenga que ver con estímulos eléctricos es el sistema nervioso. Y la regulación del cuerpo en general la realiza el sistema nervioso y lo hace de forma rápida, por medio de unas células que se llamaban neuronas, ¿ok? Y lo hace de forma muy rápida. Si ustedes, por ejemplo, están viendo clase y lo pueden ver, lo pueden escuchar, lo pueden sentir, van aprendiendo, todo eso es parte del sistema nervioso. El sistema nervioso está presente para todas las cosas rápidas, cuando caminan, cuando les dan un susto, cuando están comiendo, en todo momento el sistema nervioso está regulando de forma rápida. ¿Ok? Eso era el primer apartado. ¿Cuál es su función? El segundo apartado era que ustedes sean capaces de responder que algo es del sistema nervioso periférico y algo es del sistema nervioso central. Eso era el segundo apartado. Del sistema nervioso central teníamos tres elementos: encéfalo, médula espinal y uno que está entre los dos que se llama tronco encefálico. ¿Ok? Esos son los tres elementos que ustedes debían saber. Sistema nervioso periférico, otros tres elementos: nervios espinales, nervios
craneales o pares craneales, es lo mismo, pares craneales y nervios craneales es lo mismo, y ganglios, ganglios nerviosos. Estos ganglios nerviosos no son lo mismo que los ganglios linfáticos que los vimos después. ¿Ok? ¿Todo claro? Espero que sí. Pero ok, en este apartado, su función y los tres tipos de, y los tres componentes que lo dividen. O sea, el sistema nervioso periférico, ¿qué componentes tiene? Y el sistema nervioso central, ¿qué componentes tiene? ¿Ok? Si ustedes saben eso, la parte del sistema nervioso ya la tienen. ¿Ok? De ahí en fuera, todo bien. Eso fue lo que abarcamos del sistema nervioso, que sepan su función y que sepan eso, la división central y periférica. Luego alguien me mencionó por ahí de que las células de la glía podrían salir y yo se las mencioné en alguna clase. Sigo pensando que no van a salir, pero se las recuerdo. Las células de la glía no son neuronas, son células que se encargan de que las neuronas funcionen bien. Las que se encargan de todo el sistema nervioso, de mandar las señales rápidas y todo eso, son las neuronas. Son estas células amarillitas por aquí, estas que dicen neurona por acá, esas. Esas células son las que se encargan de todo, pero para que funcionen bien, tienen ahí algunos que los sirven, que son así como sus subordinados, que son las células de la glía. Tenemos las células de, tenemos unas células en el sistema nervioso central y tenemos unas células en el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso periférico, la principal es la célula de Schwann y forma esta vaina de mielina, que para los que no se acuerden, esa vaina de mielina hace que los estímulos viajen muy rápido, viajen así rapidísimo. Y la vaina de mielina central es diferente a la vaina de mielina periférica. La central la forman los oligodendrocitos y la periférica la forman las células de Schwann. ¿Ok? Ahora, teníamos aquí microglia, astrocitos y estas de acá. La microglia se encargaba de fagocitar. Fagocitar decíamos que era comer, que se coman ahí a todo lo que sea malo. Astrocitos son las que se encargan de relacionarse con la sangre y darle nutrientes a las neuronas. Esa era su función. Y estas de acá, yo les dije que su función era revestir, o sea, ser como un recubrimiento, como un tapete, pero no tiene mucha relevancia, por así decirlo. No sé si tienen más dudas, no le voy a hacer más énfasis a esto porque no vale la pena. Pero bueno, solo lo mencioné rapidísimo. Ahora, llegamos a cardiovascular y respiratorio. Vamos a empezar con respiratorio. Respiratorio. Necesitábamos ver estos dos temas juntos porque decíamos que la sangre se encarga de nutrir a todo el cuerpo. Llevarle oxígeno, llevarle nutrientes, todo lo que sea necesario, lo teníamos que sacar de la sangre. Y para que esa sangre se oxigene, necesitábamos del sistema respiratorio que se encargue de llevarnos ese oxígeno y oxigenar la sangre. Teníamos los siguientes órganos, los siguientes apartados en esto. Teníamos la nariz, su principal función, humedecer el aire y filtrarlo para que entre con mayor facilidad, sea mejor, más sencillo de llevar y filtrarlo para que pues vaya bien, ¿no? O sea, por ahí. En la laringe, muy importante, la laringe era el órgano de la voz, caja de la voz, donde se encuentran las cuerdas vocales, todo lo que tenga que ver con la voz, es laringe. No es lo mismo que faringe, ¿ok? Faringe es la garganta lo vimos en digestivo. Sí, la faringe igual sale en esto, al fin y al cabo, si se quieren dar cuenta, la faringe es como una vía de unión o algo así, pero no hace falta que lo vean mucho a detalle ahorita. A grandes rasgos, la faringe es la garganta y la laringe está aquí adelantito y es el órgano de la voz, ¿ok? La laringe es el órgano de la voz, el que se encarga de producir la voz. Tráquea, su función es conducir el aire desde la laringe hasta el tórax, ¿ok? No lo mete a los pulmones. La tráquea no mete aire a los pulmones. ¿Quién mete el aire hacia los pulmones? Los bronquios, ¿ok? Muy importante, el que mete aire hacia los pulmones son los bronquios. Y hay un sitio por ahí, al final de todo,
donde ocurre el intercambio de gases. Se les llama alvéolos. Entonces, para llegar a los alvéolos, teníamos a los bronquios, que son muy grandes, que llevaron aire hacia adentro de los pulmones. Están los alvéolos más lejitos, y entre ellos dos hay una pequeña unión o unas pequeñas uniones que se llaman bronquiolos, ¿ok? Si lo quieren ver así, tenemos un alvéolo por acá y tenemos un bronquio. Esta pequeña unión más delgadita se le llama bronquiolo, ¿ok? Bronquiolos conducen el aire hacia los alvéolos, que son estos. Bronquios conducen el aire hacia los pulmones. Alvéolos son los encargados de llevar a cabo el intercambio de gases, el intercambio gaseoso. ¿Ok? Y ahorita lo vamos a relacionar con cardio. En su momento vimos que el corazón tiene, para empezar, diferentes tipos de vasos, ¿no? Teníamos venas, arterias y capilares. Por ahí hay vénulas y arteriolas, pero no les vamos a dar importancia. Venas, arterias y capilares. Hablamos en su momento de sus características, hablamos en su momento de qué, o sea, cómo están compuestas, qué les pueden preguntar, qué les pueden decir. Y teníamos por allá que, para empezar, hay unas que se encargan de llevar la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Se les llama arterias. Teníamos otras que se encargan de llevar la sangre desoxigenada hacia el corazón. Se les llama venas. Y teníamos unas que son muy delgaditas para el intercambio gaseoso. Para el intercambio en general. O sea, para el intercambio. Estos se llaman capilares. Los capilares son muy delgaditos y permiten el intercambio. Entonces yo en las clases les preguntaba, en los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio gaseoso, ¿qué tipo de vasos hay? Y ahí ustedes me decían, capilares, ¿no? Así, padrísimo. Pero bueno, tres tipos de vasos. Capilares son para el intercambio. Las arterias se encargan de llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Tienen mucho músculo liso, tienen mucha presión y tienen mucho oxígeno. Cuando ustedes les toman la presión arterial. ¿Por qué? Porque tienen mucha presión las arterias, por eso se las toman de ahí. Venas se encargan de regresar toda la sangre que ya se quedó sin oxígeno, que ya se perdió el oxígeno porque ya lo gastamos, regresa hacia el corazón y tienen poco músculo liso, poca presión, poco oxígeno. Se les llama venas y regresan hacia el corazón. Teníamos unas venas muy grandes, las más grandes del cuerpo. Se les llama venas cavas. Esas venas cavas, hay una superior, hay una inferior, y llegaban a la aurícula derecha, que es esta que tenemos por acá. Esa sangre tiene poco oxígeno, es sangre venosa, tiene poco oxígeno, no está oxigenada. Esa sangre que llegó a la aurícula derecha no está lista para llevarse a todo el cuerpo, necesita oxígeno. ¿A dónde se iba? Se iba a los pulmones. Se iba a los pulmones y en los pulmones hay alvéolos. En los alvéolos hay capilares para el intercambio gaseoso y ahí esta sangre que tiene poco oxígeno regresaba al corazón ya oxigenada, ya con oxígeno, y cuando ya tiene oxígeno ya se puede mandar a todo el cuerpo por medio de una arteria muy grande que se llama aorta, ¿ok? Entonces teníamos la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Las cavas, que son las venas más grandes de todo el cuerpo. Tenemos las cavidades del corazón, que son dos aurículas y dos ventrículos. Estas, en general, su función de las cavidades es recibir la sangre y bombearla. Si nos ponemos específicos, ¿cuál recibe la sangre? Las aurículas. ¿Cuáles la bombean hacia otros lados? Los ventrículos, ¿ok? Ventrículos bombean, son los que tienen mucho músculo para bombear, y las aurículas son las que reciben la sangre, ¿ok? Para regular la sangre dentro del corazón, teníamos unas estructuras por aquí
que se encargaban de que la sangre no se fuera a cualquier lado, sino de que la sangre se fuera hacia donde se debe de ir. Esas cosas se les llamaba válvulas. Válvulas se encargan de regular el flujo de sangre dentro del corazón. ¿Ok? Esas son las válvulas. Las válvulas regulan el flujo de sangre dentro del corazón. Y hay un nombre más que les podían preguntar, que son las coronarias. Las coronarias son las arterias que le dan sangre al corazón. ¿Ok? ¿Por qué? Porque toda esta sangre llega a las aurículas, se va a los pulmones, se oxigena, regresa en la aurícula izquierda, baja al ventrículo izquierdo, se bombea por la aorta hacia todo el cuerpo, pero esa sangre no la está recibiendo el corazón, no la está utilizando. Para que pueda tener sangre el corazón, habían unas arterias que se llamaban coronarias, ¿ok? Las coronarias son las arterias que le dan sangre al corazón. Es para que el corazón tenga buena cantidad de sangre y también funcione bien, ¿ok? Es como el corazón le da amor a todos, pero ¿quién le da amor al corazón, no? Pues sí mismo. O sea, sí, el corazón a sí mismo se da sangre por medio de las arterias coronarias, ¿ok? Muy importante. Tenemos aorta, cavas, cavidades y las coronarias que le dan sangre al corazón. La sangre se oxigena en los pulmones por medio de los alvéolos, que tiene capilares. Tres tipos de vasos: arterias, venas y capilares. Capilares para intercambio, venas para sangre con poco oxígeno que tiene que regresar hacia el corazón, y arterias para sangre con mucho oxígeno, con mucho músculo, que tienen que irse para todo el cuerpo. ¿Ok? Eso fue cardiovascular, fue lo que vimos en su momento, fue lo que abarcamos, igual lo que abarcamos de respiratorio, teníamos ahí nariz, laringe, eh, tráquea, bronquios, bronquiolos y alvéolos para el intercambio. Laringe, órgano de la voz y demás. Llegamos a aparato digestivo, a este le dedicamos una clase entera porque son muchas las cosas que les pueden preguntar. Y yo les mencioné en su momento los tres tipos de metabolismo, que eso lo veremos después, pero que lo sepan desde ya, ¿ok? Teníamos tres tipos de metabolismo. El metabolismo son todos los procesos químicos del cuerpo para regular la energía que tenemos. Por ejemplo, cuando acabamos de comer, hay metabolismo para que nosotros esa comida la almacenemos. Cuando nosotros llevamos mucho tiempo sin comer, necesitamos nutrientes, necesitamos reservas, las empezamos a jalar y demás. Tenemos catabolismo, anabolismo y anfibolismo. El catabolismo es cuando teníamos cosas grandes y las hacíamos pequeñas. El anabolismo es cuando tenemos cosas pequeñas y las hacemos grandes. Y el anfibolismo es cuando tenemos las dos en un solo proceso. Las palabras clave para identificar cada uno eran lisis en el caso del catabolismo, génesis en el caso del anabolismo y ciclo en el caso del anfibolismo. Ciclo de Krebs, ciclo de Urea, ciclo de Calvin. Si hablamos de génesis, tenemos glucogénesis, gluconeogénesis, lipogénesis, proteogénesis, un montón de ahí. Y lisis, glucólisis, lipólisis, demás, ¿no? Esto es pregunta de examen, se las pueden preguntar, de que siempre sale una pregunta de esto, así que lo tendrán muy en cuenta. Habíamos dicho que hay excepciones para esto. Está la excepción de digestión y de respiración celular. Estos dos términos son procesos catabólicos. No dice la palabra lisis, pero son procesos catabólicos. Lo tendrán en cuenta de que esos dos son procesos catabólicos. La digestión es que nosotros consumamos una hamburguesa, por ejemplo, muy grande y la hacemos pequeñita. Por lo tanto, es catabólico. Y la respiración celular, luego la veremos, pero para que lo tengan en cuenta. Y llegamos a todo esto, a todo este mundo de conceptos que es el aparato digestivo. Tenemos una boca, una faringe, un esófago, un estómago, un intestino delgado, intestino grueso, un recto, un conducto anal, un ano, un montón de cosas, ¿ok? Eh, Creo que esto era mientras quería hacer el guión. Pero bueno, ahorita checamos bien esto. Ok.
Entonces, teníamos por acá diversos órganos. Teníamos una boca. La boca se encarga de triturar la comida, de mezclarla con la saliva, de empezar la digestión. Lo teníamos por acá. Forma el bolo alimenticio. Todo eso es función de la boca. Pero les hago énfasis, la boca no almacena, ¿ok? La boca no almacena alimento. Ustedes cuando comen no dejan ahí su medio bolo alimenticio ahí, se va al bolo, el bolo baja, ¿ok? Entonces la boca no es un sitio de almacén. La boca tritura, empieza a digerirlo poco a poco, lo hace más pequeño. Eso es función de la boca. Lo hace más fácil para que lo podamos tragar. Tragar ocurre en un sitio que nosotros conocemos comúnmente como garganta, que ya en términos es la faringe. La faringe es la garganta, ¿no? Cuando tienen una faringitis es un dolor de garganta, ¿no? O una inflamación en la garganta. Y en la garganta o en la faringe ocurre el acto de deglución, es decir, que nosotros traguemos, que nosotros podamos tragar. El esófago, su función es transportar el bolo alimenticio desde la garganta, o sea, la faringe, hasta el estómago, ¿ok? Esa es su función. El esófago transporta el alimento desde la garganta hasta el estómago, que es por acá. Llegamos al estómago. En el estómago, el bolo alimenticio se empieza a mezclar con jugos gástricos, empieza a triturarse porque el estómago empieza a moverse así, empiezan a ocurrir muchas cosas y se almacena. Es el sitio, el estómago es el sitio donde el alimento se almacena. Se queda ahí entre 3, 4 horas después de que comemos. Cuando ustedes comen, la comida se queda ahí, se asegura de que sea así lo más pequeñito posible, lo más fácil de, lo más sencillo de pasar para que pueda absorberse bien los nutrientes. En el estómago no se absorbe, en el estómago no hay absorción de nutrientes, no hay nada de eso. En el estómago ocurre más digestión aún, se digiere más el alimento, se hace aún más pequeño y se forma algo que se conoce como quimo y se almacena ahí de 2 a 4 horas, ¿ok? De 2, 4 horas, 3 horas, dependiendo del libro que lean. Esa es la función del estómago, almacena, ¿ok? Teníamos un intestino delgado, es el encargado de absorber nutrientes, vitaminas, iones, todo eso lo absorbe el intestino delgado. Y el intestino grueso absorbe agua, es el encargado de que las heces fecales, dentro de lo normal, deberían de ser sólidas, no deberían ser diarrea. La diarrea es cuando la popó sale así como agua. En el intestino grueso, cuando funciona bien, quita esa agua para que la popó salga sólida, para que salga como una masita, porque si no saldría como agua. Por eso la absorción de agua ocurre en el intestino grueso, ¿ok? En el intestino grueso es donde ocurre la absorción de agua y también se le llama colon, ¿ok? Ahora, teníamos también un recto. En el recto ocurre el almacén de todos los desechos, no el almacén de comida que acabamos de comer, de todos los desechos que ya pasaron por toda la parte digestiva, todos los desechos se van al recto, se quedan ahí, se almacenan ahí los desechos. Palabra clave de recto es desechos. Se quedan ahí y cuando ya hay suficiente popó, hay un reflejo nervioso para que ustedes quieran ir al baño y hagan popó, ¿ok? Eso es lo que ocurre. Hablábamos de que ya en términos de reactivos, yo les había puesto acá los reactivos como tal que les podían preguntar. El recto, les digo, recibe los desechos. El intestino delgado absorbe vitaminas, electrolitos, nutrientes. El estómago almacena o es el reservorio temporal del alimento. Y esta de acá fue una que yo les mencioné, que se lo pregunté a un doctor de anatomía
pero no sabemos cuál es la correcta. No sabemos si, o sea, dice, es el órgano que responde al acto de la defecación. Una vez nos dijo que la respuesta correcta era ano y en otra ocasión nos dijo que era recto. Entonces, la verdad es que no sabemos si es ano o si es recto, pero pues es una de esas dos. Esperemos que ya no la pregunten, ¿no? Pero bueno, teníamos otros términos que también les pueden preguntar, como lo son la defecación, la digestión, la secreción, la mezcla. Todos estos términos no los he completado, pero pero o sea, porque la intención era buscar el reactivo y poner el término que dice el reactivo. Pero hay algunos reactivos que no tengo tantos exámenes, tengo como uno o dos. Entonces, no puedo de qué buscarlo como tal, ¿no? Pero, este, pero ok. Si hablábamos de cada uno de estos términos, teníamos la defecación, que es el acto de eliminar los desechos del cuerpo, de expulsarlos. Esa acción de expulsar desechos, eliminar desechos, algo que tenga que ver, es el acto de defecación. Si nosotros teníamos propulsión, es la contracción y relajación del músculo. Nosotros decíamos que en todo el tubo digestivo que está así, se contrae y se relaja para ir pasando el alimento de un lado a otro. ¿Ok? Esa era la función. Entonces, la propulsión es contracción y relajación del músculo liso del tubo digestivo para que el alimento vaya bajando. Por si no lo entendieron, todo el tubo, o sea, el estómago, el esófago, todo lo que va desde la boca hasta el ano se le llama tubo digestivo. Y todo ese tubo desde la boca hasta el ano, es decir, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, todo eso tiene músculo. Cuando se contrae y se relaja, permite que el alimento vaya avanzando. A eso se le llama propulsión, o sea, que movamos el alimento, ya sea el bolo alimenticio, del esófago al estómago, por ejemplo, el quimo del estómago al intestino delgado, y así, ¿no? Que lo vayamos moviendo, por ejemplo. Teníamos también digestión, que es hacer más pequeño la comida, ¿no? En Exani decían romper por hidrólisis las moléculas de alimento o algo así. Mientras diga la palabra hidrólisis o algo que tenga que ver con eso, es digestión. La digestión es que por hidrólisis, o sea, por un proceso de romper, el alimento se hace más pequeño, ¿ok? Absorción es que todos los nutrientes, todo lo que tengamos, lo, como su nombre lo indica, lo hagamos parte de nuestro cuerpo, o sea, lo absorbamos. No recuerdo el término que les dije en esa clase, pero no se me ocurre de qué otra forma decírselos ahorita. Secreción es un reactivo que dice liberación de agua, liberación de enzimas, de ácido al tubo digestivo. Teníamos aquí que, por ejemplo, esto es el tubo digestivo, ¿ok? Es el intestino delgado. Aquí teníamos un páncreas y teníamos un hígado. Estos secretan juguitos hacia adentro del tubo, o sea, hacia aquí. Esa acción de meterlo hacia allá adentro se le llama secreción, es decir, un juguito, o sea, con un juguito me refiero a jugo pancreático, por ejemplo, jugo pancreático, ácido, cualquier cosa que le metamos aquí adentro se le llama secreción, es decir, la liberación de agua, enzimas, ácido hacia el tubo digestivo. Esto, liberar ácido, jugo pancreático, enzimas, todo eso hacia aquí es secreción. Y la otra parte es cuando lo absorbemos, cuando todos los nutrientes que ya están muy pequeñitos los metemos hacia el cuerpo, es decir, hacia la sangre que está por acá, por ejemplo. Eso era absorción. En su momento en la clase lo vimos un poquito más detallado. Pero bueno, esos eran los términos que les podían preguntar y lo que yo les consideré más importante. ¿Ok? Luego llegamos a los temas de piel, linfático e inmunitario. ¿Ok?
Aquí vimos que para empezar teníamos la piel que tiene diferentes funciones, lo vimos bastante rápido y les hice mucho énfasis que se aprendan cada uno, ¿ok? Que ustedes sepan cuál es la epidermis, cuál es la dermis y cuál es la hipodermis, porque normalmente les ponen la imagen y con eso se lo suelen preguntar. Tiene diferentes funciones la piel, nos protege de cualquier tipo de sustancias, es una barrera contra agentes infecciosos como bacterias, virus y demás. Aquí había puesto yo a una bacteria y la piel nos encarga de proteger. Ahorita lo vamos a retomar. Es una barrera inmunitaria y también regulaba la temperatura. Es termorregulador, regula la temperatura. Eso lo hacía por medio del sudor, por ejemplo, cuando en la piel eh, por ejemplo, estamos haciendo ejercicio, empezamos a sudar para regular la temperatura. Teníamos tres apartados, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La que no tiene nada, la que no tenía absolutamente nada, es la epidermis. La más superficial, no tiene no tiene vasos sanguíneos, no tiene grasa, no tiene nada de eso. La que tiene los vasos sanguíneos tiene el folículo de pelo y tiene diferentes cosas por ahí, era la dermis, la que se encuentra entre lo más superior y lo más inferior. Y la que tiene la mayor cantidad de grasa, la que se encarga de regular la temperatura por medio de la grasa, porque la grasa se encarga de mantener el calor, es la hipodermis. La hipodermis es la que tiene grasa y regula el calor. ¿Ok? Eso era lo que tenían que saber de piel, que sepan sus partes y alguna que otra función, alguna característica en particular. De ahí en fuera no necesitan nada más. Teníamos luego el sistema linfático e inmunitario, que los vimos en conjunto, los vimos al mismo tiempo, porque decíamos que la parte linfática es la parte de los tejidos, la parte de las células, como lo veíamos, y la parte inmunitaria era un poco como de que la parte de defensa, la parte ya cómo actúan las células para defender el cuerpo. Y yo les mencioné que habían diferentes preguntas que les podían hacer. Una era, ¿cuál es el órgano linfático? O sea, que ustedes sepan decir cuál es un órgano linfático. Este es un órgano linfático, este no es un órgano linfático. Eso era lo que ustedes tenían que ser capaces. Les hice ahí una lista para que se los aprendan. Eh, teníamos también de que se me trabó, creo. Perdón, es que la laringe ya no aguanta. Bueno, les decía que ustedes identifiquen cuál es un órgano linfático, cuál es una célula del sistema inmunitario y cuál es la célula encargada de la respuesta celular o humoral. Esas son las preguntas que yo he visto, pero aún así vimos algunas cosas más. En órganos linfáticos, yo les dije que los órganos que teníamos eran los ganglios linfáticos, que no son lo mismo que los ganglios nerviosos. Teníamos el vaso, el timo, la médula ósea, placas de Peyer, vasos linfáticos y amígdalas, tonsilas y les dije médula ósea. Esto queda para otro video que les voy a grabar de cada uno de estos, pero luego lo veremos porque mi garganta ya no da para más. Pero bueno, esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Que ustedes sepan los nombres, que ustedes digan el vaso, es inmunitario, el timo también lo es. ¿Cuál no es inmunitario? La tiroides. ¿Cuál tampoco es inmunitario? La paratiroides. ¿El estómago es inmunitario? No, no lo es. ¿El corazón es inmunitario? Tampoco, tampoco es. Si no están aquí, no son linfáticos. Más bien, eso era, linfáticos. Eh, aquí de todas formas les puse una lista de órganos linfáticos para que se acuerden, ¿no? De que estos son los órganos linfáticos y que se los aprendan bien, ¿ok? También les puse una lista de todas las células inmunitarias que hay, mejor conocidas como glóbulos blancos, o sea, glóbulos blancos o leucocitos, son las células encargadas de la respuesta inmunitaria. Células inmunes, células inmunitarias. Eh, pero ok,
En la parte inmunitaria teníamos tres líneas de defensa o tres órdenes para defender al cuerpo. La primera defensa eran las barreras. Teníamos la piel, las mucosas. El mayor ejemplo, la piel. Es la primera línea de defensa. Teníamos ahí la epidermis, que es la más superficial, y si atravesaba la epidermis, llegaba a la dermis. ¿Y qué había ahí? Había sangre. Entonces, de que el bicho o el agente llegaba a la sangre y ya habíamos perdido la primera barrera, que fue la piel, que fueron las... O sea, la primera defensa, que fueron las barreras, como la piel, las mucosas, ya la perdimos, ya falló. Llegamos a una respuesta innata. La respuesta innata se lleva a cabo por algunas células, como lo son los neutrófilos, los macrófagos, los eosinófilos, basófilos, mastocitos y monocitos. ¿Qué hace cada una? También se queda para otro video. Pero estas de acá, estas que puse acá, son células de la respuesta innata, ¿ok? Innata, respuesta rápida. Su función es tratar de hacer lo que puedan así rápido. Pero yo les había dicho, ustedes si hacen las cosas rápido, pueden salir mal, ¿ok? Si ustedes hacen las cosas a las prisas, pueden fallar, ¿ok? Entonces, el sistema innato o la respuesta innata es rápida, pero puede fallar y no está muy especializada. Son policías normales, no son los mejores que tenemos. Cuando esa respuesta falla, ya falló la respuesta de todas esas células, nos íbamos a gente o a policías con mayor cargo, o sea, los más poderosos, los mejores. Y teníamos ahí los militares, que son las que se encargan de la respuesta adaptativa. La respuesta adaptativa era llevada a cabo por linfocitos. Los linfocitos son los que se encargan de la respuesta adaptativa, ¿ok? Y esta respuesta adaptativa se dividía en dos. Se dividía en celular y en humoral. Decíamos que la adaptativa es larga, toma su tiempo, no es tan rápida como la innata. La adaptativa es más específica y está especializada. Es la respuesta que se encarga de, tarda, es lenta, pero se encarga de hacer las cosas bien. Y pueden ser dos tipos, una celular o una humoral. La celular se lleva a cabo por los linfocitos T. Y los linfocitos T llamaban a sus amigos y les decían, oye, me encuentro en una situación de peligro, ¿me puedes ayudar? Y venían varios amigos y entre todos se encargaban de matar al bicho. En la humoral, los linfocitos B crean unas cosas que se llaman anticuerpos. Los linfocitos B forman anticuerpos y se encargan de matar a los agentes como si fueran pistolas. Eso era lo que yo les mencioné. De que de la nada conseguían una pistola y ¡boom! Mataban al patógeno. Las dos son adaptativas, toman su tiempo, tardan, ¿ok? La innata es rápida, más sencilla, más hecha a las prisas, puede funcionar, puede que no. La adaptativa es la que suele funcionar mejor, la que tarda más tiempo y la que se encarga de que las cosas, si se prolongan, de corregirlas, ¿no? O sea, de que a largo plazo, ¿no? Y ok, eso era lo que les podían preguntar. Respuesta celular o humoral. ¿Cuál es una célula inmune? Que ustedes sepan que todas estas son inmunes. Si hay una pregunta como, ¿cuál de las siguientes es inmunitaria? Que ustedes puedan decirme, ok, esta de acá no es inmunitaria. Esta de acá tampoco es. Esta de aquí sí es inmunitaria. Esta es la correcta. Eso lo tienen que poder hacer. Tienen que conocer las células. No que sepan qué hace cada una, pero sí que ustedes puedan identificar y decir, ok, todas estas son inmunitarias, ¿ok? Y también que sean capaces de ver cuál es un órgano linfático. Esto de acá, ¿cuál de las siguientes es un órgano linfático? Les ponen ahí tiroides, tonsilas y estómago. La correcta es tonsilas, amígdalas. Todo eso sí es linfático. Y luego teníamos, ok, esto ya no, teníamos endocrino. Esto fue algo que hice, pero nada que ver. Endocrino.
De endocrino, muy a grandes rasgos, vimos lo que era porque siempre les digo que siempre preguntan lo mismo. Entonces no me quise adentrar de más. Lo importante es que en conjunto con el sistema nervioso, el sistema endocrino se encarga de regular el cuerpo, pero de forma lenta, de forma más tardada, por medio de unas cosas que se llaman hormonas. Las hormonas pueden ser de muchos tipos y se encargan de regular el funcionamiento del cuerpo a largo plazo, a mayor tiempo. Las hormonas viajan a través de la sangre, ¿ok? Esa es su vía de conducción. Una hormona se puede producir aquí arriba y va a viajar hasta, no sé, hasta el corazón, por ejemplo, viaja por medio de la sangre. O hasta los riñones, viaja por medio de la sangre. Y todas las hormonas se producen por unas cosas que se llaman glándulas. Las glándulas son las que se encargan de producir hormonas. Y para que una célula pueda reaccionar a esa hormona, necesitaba un receptor. Si no hay receptor, no puede reaccionar. Es decir, si yo no tuviera este receptor, jamás podría reaccionar a esa hormona. Cada hormona tiene su naturaleza, tiene su característica y su función en particular. Por lo tanto, no las vimos porque estaba de más. Pero que conozcan que tenemos hormonas, regulan a largo plazo y su función es lenta, tardan un poquito más, viajan a través de la sangre y lo producen las glándulas. Ahora, estas eran las que vimos, esta no. Esta de acá no es una glándula, esta de aquí es linfática, pero la imagen lo tiene ahí. Eh, Estas fueron las que vimos y la más importante que les mencioné fue la hipófisis, porque la hipófisis se encarga de regular muchas partes del cuerpo. Pero ajá, eso fue lo que llegamos a ver. Y lo que sí les podían preguntar, que siempre se ha repetido, es hormona secretada por la glándula pineal que se encarga de regular el sueño. Y siempre les preguntan esto. Estas dos opciones, la A y la B, siempre se repiten. Esta opción C puede variar. La opción A, melatonina, la opción B, melanina. Melanina es un pigmento que tenemos en la piel. Cuando hay mucha melanina, la persona va a tener un tono de piel moreno. Cuando hay ausencia de melanina, es cuando la gente está güera, güerísima, blanca, por así decirlo. Entonces, la melanina es una hormona relacionada con la piel, con el color de la piel, el color, ajá, de toda esa parte, ¿no? Melatonina, esa es la respuesta correcta. Melatonina es para el sueño, para que podamos dormir bien, ¿ok? Glándula pineal y regula el sueño es melatonina, ¿ok? Ok. Por último, óseo. Vimos los huesos, los vimos en un programa ahí que tenía por ahí de anatomía y nos pusimos a ver los huesos, ¿no? De ahí en fuera lo que ustedes tenían que saber era que puedan identificar el axial y el apendicular, el esqueleto axial y apendicular, pero más importante era que ustedes se supieran los nombres de huesos del miembro inferior, los huesos del miembro inferior y sus relaciones anatómicas. Eso era lo que estuvimos viendo la clase pasada. Y sobre todo estos del cráneo. Teníamos uno aquí delantito, el más anterior, que se le llama frontal, el más posterior, que se le llama occipital, uno aquí arribita, o bueno, dos, que se encargan de cubrir como si fueran una pared, parietales, y unos aquí más abajo que se les llama temporales. ¿Ok? Esos eran los del cráneo, los más importantes del cráneo. Y teníamos un esqueleto axial y uno apendicular. El axial era el que estaba en el centro. Todo lo que está en el centro, su principal función era proteger. El apendicular, miembros superiores y miembros inferiores. Su principal función, el movimiento. Entonces, axial teníamos proteger y apendicular teníamos movimiento, ¿ok? Eso era lo principal. Y yo les hice la mención de que no es lo mismo brazo que antebrazo y no es lo mismo muslo y pierna. Lean bien lo que les preguntan,
hay un reactivo que sale mucho, que es es el hueso más largo del miembro superior que tiene la tuberosidad deltoidea. Y las opciones son húmero, fémur, tibia. El fémur y la tibia son del miembro inferior. Y la pregunta dice claramente miembro superior. La única que es del miembro superior es el húmero. Entonces, lean bien. Otra cosa es que relacionen anatómicamente los huesos. Por ejemplo, el esternón, que fue el huesito que vimos por acá, es medial, es el más medial de acá. Las vértebras que están aquí atrás son posteriores y son mediales también, posteromediales. Las escápulas, que las tenemos aquí atrás, son posterolaterales, cada una se encuentra de cada lado. Las costillas son laterales, no se encuentran en el centro está el esternón. Y demás características, ¿no? El hueso del brazo es el húmero. El brazo, que es esta parte de acá, solo tiene un hueso y se llama húmero. El antebrazo, lo que está aquí adelante, tiene dos huesos, el cúbito y el radio. Lo más importante. La pierna y el muslo no son lo mismo. Teníamos el muslo que tiene el fémur, el hueso más grande de todo el cuerpo, y teníamos la pierna que tiene dos huesos, la tibia y el peroné. De ahí en fuera, si ustedes saben las características, eh, o sea, si ustedes saben de que este se encuentra acá, este es anterior, este es medial, este es lateral, de ahí en fuera ustedes ya lo tienen dominadísimo. Eso era lo que ustedes tenían que saber. No sé cuánto tiempo me llevé en esto, voy a intentar dividirlo en YouTube en apartados como ocio, digestivo, tal, para que lo repasen. Insisto, es un repaso, no es toda la clase, por eso está visto así de rápido. Si no se acuerdan de algo mientras lo están viendo, les sugiero que vuelvan a ver las clases. Si no se las he mandado, ahorita se las mando. Eh, pero pues bueno, esa es mi recomendación. Si lograron entender todo, qué bueno. La intención es que lo vean unas semanas antes de que regresemos para que así cuando volvamos a tener clase no estén perdidos, yo les pueda hacer preguntas y ustedes me puedan responder como lo han estado haciendo. De ahí en fuera, si alguien está viendo esto, les deseo mucho éxito. Espero que tengan unas felices fiestas o que las hayan tenido si lo ven después. Recuerden que lo están haciendo bien, están haciendo todo el esfuerzo, síganle echando ganas y las cosas van a fluir muy bien. De ahí en fuera me despido. Espero que lo hayan entendido todo y que les sirva este repaso para algo. Lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y de ahí en fuera, espero que tengan una bonita noche, un bonito día, una bonita tarde, lo que sea que vayan a hacer, que se la pasen bien y que sean felices. De ahí en fuera, eso es todo. Me despido y ya. Adiós.